Melquisedec Torres, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a Demar y a todo el equipo y a los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, están? usted no necesita presentación en la hora de la verdad. Nuestros Gracias. oyentes lo conocen suficientemente. Bueno, Melquisedec, usted ha hecho una investigación muy seria sobre esto de la unidad, de la gestión del riesgo, de cómo se llame. ¿Qué cuenta? ¿Qué tiene para decirnos sobre esa nauseabunda realidad que tenemos enfrente? Pues, doctor Fernando, si algo puede llamársele joya podrida en el Estado colombiano hoy es justamente a esta Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Lastimosamente es un organismo que se creó con el noble propósito de servir para, como su nombre lo indica, prevenir y atender las emergencias, los riesgos derivados de especialmente fenómenos naturales en el país, pero que dada su estructura jurídica, que es ajena a los procesos contractuales de la Ley 80, pues terminó convirtiéndose en la gran olla de la fiesta clientelista y de la corrupción, no solo en este gobierno, lamentablemente. Desde que se creó la unidad y buena parte de su existencia, que es reciente, esta unidad terminó siendo el festín de los políticos regionales porque resulta muy fácil ejecutar contratos, entregar dádivas, sobornos, etcétera, con un mecanismo que es a dedo. Toda la contratación sin mayores controles, sin una vigilancia, sin supervisión, sin competencia entre los contratistas, pues terminó convirtiendo esa entidad en lo que hoy el país lamentablemente observa como la gran caja, no menor, sino mayor, del gobierno actual para comprar el Congreso. Lo grave de esto, doctor Fernando, más allá del simple hecho contractual de la compra corrupta de los carrotanques o de la contratación con ONGs, de las ollas comunitarias y de tantos otros contratos, es que el gobierno compró al Congreso y lo compró a través de sobornar a las cabezas del Congreso, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, de acuerdo con lo que ha dicho uno de los denunciantes. No nos estamos refiriendo a ninguna especulación. Una de las personas que tomó parte, según él, en ese entramado de corrupción, el señor Snyder Pinilla, ingeniero civil, afirma categóricamente que le entregó 3.000 millones de pesos por interpuesta persona al presidente del Senado, Iván Name. Y esa interpuesta persona era ni más ni menos que una consejera presidencial, la señora Sandra Ortiz. Y le entregó, dice Pinilla, él, de manera directa, en sus manos y en su propio apartamento, en el apartamento del congresista, al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, 1.000 millones de pesos. A tal punto que el mismo Pinilla me dijo en la entrevista que me entregó en la madrugada de ayer que le había sorprendido que Calle le hubiese suministrado la dirección de su propio apartamento en la ciudad de Montería para entregar el dinero. Que él creía que era de otra manera que se iba a hacer la entrega y sin embargo Calle, yo diría, tuvo el descaro de decirle al señor Pinilla, esta es la dirección de mi apartamento, aquí lo espero, en Montería, y allá, dice Pinilla, en sus manos le entregó 1.000 millones de pesos. Esto es plata dirigida por el gobierno. ¿Quién es del gobierno? Hasta ahora, lo que dice Pinilla es que eran órdenes que recibió de Olmedo López, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero a su vez, López está dispuesto a contar también quién le dio a él las órdenes. Y lo que hay que determinar aquí entonces es quiénes eran los jefes de Olmedo López. La unidad, como su estructura lo dice, tiene autonomía presupuestal y administrativa, pero no tiene autonomía política. López tenía jefes. Esos jefes eran, por ejemplo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que es el ministro de la política y es el ministro que maneja las relaciones con el Congreso. ¿Fue Velasco el que dio las órdenes?
Velasco ha salido incluso a denunciar a un tuitero porque dijo ese tuitero que Velasco era el que había dado las órdenes. ¿O fue Carlos Ramón González, el poderoso hombre que ha sido el dueño del Partido Verde durante toda la existencia de este partido, viejo amigo del M19, fue miembro del M19, Carlos Ramón González, que era hasta hace unas semanas el director o secretario general de la Presidencia de la República y hoy es el director ni más ni menos que de la Inteligencia Nacional? Carlos Ramón González es hoy el director de la Dirección Nacional, valga la redundancia, de Inteligencia Nacional. ¿O hubo alguien más arriba? Porque ahí tenemos en la estructura hoy de poder, no la estructura institucional, en la estructura de poder del país tenemos a la señora Laura Sarabia, que se ha convertido, por obra y gracia de las facultades que le ha dado el presidente Petro, en la mujer más poderosa del país. Y más arriba, pues está el presidente de la República. Entonces, lo que el país tiene derecho a conocer es quién dio las órdenes de comprar al Congreso de la República. Aquí, además, detrás de todo eso, pues está ese entramado de corrupción de la unidad, la compra fraudulenta, estafadora de 40 carrotanques por 48.000 millones de pesos, carrotanques que ya han pasado varios meses y no sirvieron absolutamente para nada. También se compraron otros carrotanques, también se alquilaron otros carrotanques por sumas multimillonarias, también se entregó plata a diestra y siniestra para las famosas ollas comunitarias, que ese es otro capítulo que está pendiente, y también se entregó plata raudales para los denominados jagüeyes o los pozos de agua de los que se surten las comunidades Uayú en el departamento de La Guajira. La Guajira, doctor Fernando, lastimosamente, en medio de todas sus penalidades y desengaños, como dice en una canción, terminó siendo el gran experimento de la corrupción más alta que hemos visto en varias décadas en el país. Bueno, pero que no se queje tanto porque ya tiene bicicletas para repartir agua. Sí, no, la última tecnología. Claro, Mire, claro, claro. la NASA no se hubiera inventado algo mejor, doctor Fernando. Las bicicletas Bicicletas, con bidones amarrados con cabullas. exactamente. Cada bidón de esos puede por lo menos con 10 litros de agua, ¿o no? Claro. Sí, no, un Bueno, poquito más. Yo creo que lo que pasa es que el problema es que esas bicicletas transiten por estas arenas del desierto. pero claro, pero claro. Bueno, deben Bueno, tener llantas muy gruesas, no sé. Olmedo López ha dicho que le va a contar la verdad a la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Sí, Ahora parece que la señora fiscal como que también fue consejera de Petro en estas materias. Bueno, ya se verá. Pero en todo caso, Olmedo López dará los nombres de las personas que dieron las órdenes y de las personas que recibieron el dinero. Y es que se habla de 4.000 millones de pesos, pero esa fue la platica para el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. para dos, para Para las dos, cabezas. claro. Pero eso es Había mucho otro. más. Pero eso es Sí, mucho más. sí, Están claro que sí. hablando de 100 carrotanques de esos. Sí, señor. Y Sí, se 100 contrataron. carrotanques, y en cada carrotanque hay como 500 millones de pesos de negociado. Sí. ¿Quién vendió esos carrotanques, Melquisedec? Esa venta se hizo a través de una empresa de fachada, de una empresa de papel, una empresa constituida para otros propósitos, o mejor, jurídicamente para otros propósitos, pero en la práctica constituida para esto, para servir de fachada. Esa empresa, porque en realidad era una persona jurídica que no tenía más que papeles, es una empresa de un señor de Pasto, muy joven, 26, 27 años, Roger Pasta se llama él, es el que figura, en realidad no es el dueño, hay otras personas ahí detrás. Eh, es ese tipo de empresas de papel que terminan siendo el vehículo para estos actos de corrupción, porque se prestan para cualquier cosa. Entonces llaman a esa persona y le dicen, miren, necesitamos que nos provean unos carrotanques. Obviamente esa empresa no tiene carrotanques para vender. Tiene que comprárselos a una compañía realmente vendedora de carrotanques o importadora
de camiones y se los compran a Kenworth de la Montaña, a esta empresa muy grande que opera especialmente en el Viejo Caldas y en Antioquia. Y Kenworth de la Montaña, de acuerdo con lo que determinó inicialmente las indagaciones que hemos hecho y también la Contraloría, Kenworth de la Montaña no era en realidad el mejor proponente para eso, pero ya era una situación pues acordada internamente. Habrá que determinar cuál fue realmente el papel de Kenworth de la Montaña. El propietario de Kenworth de la Montaña es un hombre que hoy es, entre otras, dueño del equipo, de su equipo, doctor Fernando, de su equipo del alma, de Manizales, del Once Caldas. Del glorioso, perdón. Perdón, sí, excúseme, por favor, Sí. del doblemente glorioso Once Caldas. Y esos carrotanques entonces empiezan a ser adaptados, ensamblados con el tanque. Y entonces van a otra compañía a que les monten los tanques. No son vehículos que vengan originalmente con el tanque. Y empiezan a detectarse problemas técnicos para ese tanque. En ese caso, ¿por qué? Pues porque tienen que justificar el sobrecosto. Ahí es donde empiezan los problemas. Cuando los carrotanques empiezan a demorarse en su entrega y empiezan a detectarse dificultades en la operación, es cuando en La Guajira alertan a medios y a periodistas como yo en Bogotá para que averigüemos qué está pasando con esto. Porque se compraron, entre otras, doctor Fernando, no se le olvide, para mayor responsabilidad política del gobierno Petro, del presidente Gustavo Petro. Estos carrotanques y todo lo demás que hemos hablado, los demás carrotanques y las ollas comunitarias y los jagüeyes, todo eso se hizo en el marco de la famosa emergencia de La Guajira, que fue declarada inconstitucional, inexequible en la Corte Constitucional. O sea, desde el origen eso estaba viciado, porque ya la emergencia, como se dijo desde el comienzo y lo dijimos muchos, entre otros ustedes, esa emergencia era inconstitucional. No había motivos para declarar una emergencia de esa naturaleza en La Guajira, pero al amparo de esas normas se terminó haciendo todo esto, se terminó justificando. Entonces los carrotanques los entrega esta compañía, Impoamericana se llama, y es una compañía de papel. Hasta donde tengo conocimiento, pues falta que entreguen más declaraciones completas, pero el señor Pastas no sabía que ese acto corrupto era para comprar el Congreso, ni tenía por qué saberlo, no era de su incumbencia. A él simplemente le dijeron, mire, tenemos que comprar unos carrotanques, usted los entrega, valen tanto, usted hace la entrega, y él les dijo, no tengo plata para dar en el anticipo de la mordida, de la coima. Dijo, no, yo no tengo plata, porque ellos le pidieron la plata inicialmente a él. Le dijeron, mire, esto vale 48.000 millones, necesitamos que usted se consiga 4.000 millones mientras salen los primeros pagos. Y él les dijo, yo no tengo esa plata. Entonces, ¿qué hizo Pinilla? Ya lo dijo Pinilla. Buscó a otro contratista grande y le dijo, présteme la plata, los 4.000 millones iniciales, y yo se los pago con intereses cuando hagamos el trámite de estas cuentas de este negocio. Todavía no sabemos quién es ese contratista que prestó la plata y se ganó una plata de más. Ni sabemos quiénes fueron los parlamentarios que recibieron finalmente la plata para aprobar las reformas de Petro contra esa coima, ¿no? Pero basta, doctor Fernando, saber hoy que, según Pinilla, el presidente del Congreso, Iván Name, recibió 3.000 millones de pesos y el presidente de la Cámara 1.000 millones de pesos. Con ellos, pues están coronando, para ponerlo en términos mafiosos, la vuelta, porque ellos son los que manejan la agenda del Congreso, son los que tienen el poder de cómo se tramitan o no los proyectos en el Congreso. Son los que pueden tumbar o darle avance a un proyecto de ley, o pueden bloquearlo, si lo ponen o no lo ponen en el orden del día, o en qué orden del día lo ponen. Ese era
la cereza del pastel. De ahí para abajo, por supuesto, y lo han advertido Pinilla y Olmedo. Hay otros congresistas que sabremos en su momento cuando la fiscalía pues les permita el principio de oportunidad. Ojo, doctor Fernando, lo que está pasando en las últimas horas es muy grave con la fiscalía y con el presidente. Primero, el presidente en este discurso incendiario, como ya son casi todos los discursos incendiarios del presidente de la República, anoche en Soacha, declaró delincuentes a los que anunciaron el principio de oportunidad, a Olmedo y a Pinilla, y declaró delincuentes a los abogados que han ofrecido el principio de oportunidad. Los declaró enemigos de su gobierno. Dijo que eran parte de un golpe blando. Y en segundo lugar, tenemos a una fiscalía que poco a poco va demostrando que no es autónoma ni independiente. Porque desde el 18 de abril, estamos a 7 de mayo, estamos hablando de 19 días, casi 3 semanas. Desde el 18 de abril, el abogado de Snyder Pinilla le dijo a la fiscalía: quiero acogerme a un principio de oportunidad sobre estos hechos. Han pasado casi 3 semanas y la fiscalía, como me decía una aguda penalista, no ha resguardado esa prueba. ¿Cuál es esa prueba? Pues Snyder Pinilla, que tiene todo el testimonio que ofreció. Si yo le digo a usted, doctor Fernando, y usted es el fiscal, y le digo: óigame, en tal sitio hay una caleta con armas, con granadas, con fusiles. ¿Usted qué hace como fiscal? Inmediatamente se va y resguarda esa prueba. Allana el sitio y toma posesión de esos elementos. Aquí le dijeron: tengo la prueba que es el testimonio de uno de los protagonistas del hecho de corrupción que quiere contar la verdad. Y han pasado casi 3 semanas y la fiscalía está dando vueltas a ver si se sienta a escucharlos para ver qué proponen. Porque ellos son los que están proponiendo el principio de oportunidad. No fue la fiscalía la que los encontró ni los detectó. Ellos por su voluntad dijeron: queremos acogernos a ese principio. Inicialmente Snyder Pinilla y ahora último Olmedo López. Y sin embargo la fiscalía sigue dando vueltas. Además, diciendo falsedades. Porque para sentarse a negociar el principio de oportunidad no necesita tener enfrente al testigo. Basta con el abogado, porque el abogado es el que negocia con la fiscalía. El abogado le dice a la fiscalía qué tiene su defendido, qué le va a aportar a la justicia y la justicia qué le va a ofrecer a cambio de esa colaboración. Esa es una negociación. Parece que hoy sabremos muchas cosas, ¿no? Si se cumple lo que han dicho, están haciendo fila en la Fiscalía General de la Nación para contar estas cositas. Tomaron un turno y no les han dado el acceso. Hágame el favor. Tomaron el turno y la fiscalía está dando vueltas a ver primero si los protege, ojo. Doctor Fernando, esto es muy grave. Yo me reuní con Snyder Pinilla en la madrugada del lunes en un sitio de Bogotá, en un parqueadero, dentro de un vehículo particular. Y Pinilla estaba completamente expuesto, sin seguridad. Ayer, hace 24 horas, el mayor declarante, uno de los 2 mayores declarantes de lo que puede ser el más grande episodio de corrupción de las últimas décadas desde el proceso 8000 en Colombia, estaba en un vehículo particular, escondido, asustado, expuesto, sin ningún tipo de protección. Ese es el nivel de protección que le ha brindado la fiscalía a esa gran prueba que tiene en sus manos desde hace 3 semanas. Y la señora fiscal dando vueltas, demostrando hasta ahora que no es la fiscal autónoma independiente que el país esperaba. Ojalá rectifique, está a tiempo. Pero además han puesto en alto riesgo a esa persona, porque el señor Pinilla me lo dijo. Estoy escondido. Desde el día que le ofrecí el principio de oportunidad a la fiscalía, estoy escondido, porque no tengo quien me cuide. Vaya. Macondo.
Esto es Macondo, el nuevo Macondo. Bueno, quedamos pendientes y lo vamos a seguir molestando y le vamos a seguir preguntando porque usted está en lo que debe estar. Tenga cuidado también. Tenga cuidado. Gracias, doctor Fernando. Melquisedec, un abrazo. Un abrazo, doctor Fernando de Mari, a todo el equipo y a la audiencia. Muy amables. Buen día. Bueno, ya escucharon, queridos amigos, a Melquisedec Torres, un gran periodista, abogado, persona que conoce a fondo lo que está pasando y que nos lo contará con toda seguridad cuando sepa finalmente cómo fueron las declaraciones de Olmedo López y del señor Pinilla ante la Fiscalía General de la Nación. Se reunió con uno de los protagonistas que ha puesto la carne en el asador, diríamos, ¿no? Que ha revelado absolutamente todo. Cómo 3.000 millones de pesos pasan a mano, supuestamente, es lo que dice Pinilla, del presidente del Senado, Iván Dame, y cómo 1.000 millones de pesos le entregan a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, para aceitar las reformas. De razón, tanta velocidad, o de razón inclusive, el doctor Name se ausentó de los últimos debates de la reforma pensional y la que manejó el debate fue María José Pizarro, segunda vicepresidente del Senado de la República. Muy bien. Melquisedec Torres estaba con nosotros en la hora de la verdad.